Teníamos lo que quiero es introducir disipación, rozamiento. Si vemos la ecuación de Euler-Lagrange, la ecuación es Lagrange simplemente. Lo que teníamos era punto I, eso siempre y cuando las fuerzas fuesen todas conservativas. O vamos a utilizar UV, da igual. Energía cinética, energía potencial. ¿De acuerdo? O sea, que tuviésemos una función energía potencial. Ahora tenemos el problema de que el rozamiento, por ejemplo, no tiene un potencial, depende del trabajo, depende del camino seguido. Entonces, como recordad aquí que esto era las fuerzas generalizadas, ¿no? Este era el momento generalizado. O sea que realmente uno diría, lo que te falta aquí es tener en cuenta a este lado de la igualdad el término correspondiente al, por ejemplo, vamos a llamarlo QI. Eso es, hay que ver el trabajo que realiza esa fuerza en un desplazamiento, ¿no? A lo largo, fijaos, moviéndonos a lo largo de la coordenada generalizada QI. Voy a hacerlo con un ejemplo sencillo, porque uno habla de eso. Y luego dividir el trabajo, lo divido por el desplazamiento infinitesimal de esa coordenada QI. Es decir, que ahí tendríamos la fuerza generalizada asociada a la fuerza no conservativa, con un ejemplo. El péndulo simple. Y vamos a considerar una fuerza que es proporcional a la velocidad. Un rozamiento que es proporcional a la velocidad que tiene, se opone, o sea que va a ser igual a o sea que algo tenemos que saber sobre esas fuerzas, porque si no, no hay manera. Bien. Teníamos aquí un grado de libertad, que lo estamos haciendo en el plano, la gravedad, esto era θ, positivo de esta manera, entonces teníamos que t era un medio, esta era la masa, esto era L θ punto al cuadrado, ¿no? Y teníamos menos la energía potencial era menos mg L coseno de θ, de tal manera que entonces el lagrangiano t menos u era un medio de ml θ punto al cuadrado más mgl coseno de θ, es decir que tendríamos ahora y ver cómo es el trabajo que va a realizar. Fijaos, si yo dejo aquí θ un pequeño delta de θ. ¿Cuál es el trabajo que está realizando al mover la bolita desde esta posición hasta esta otra posición, el rozamiento? ¿De acuerdo? Fijaos que la fuerza es justo tangente al desplazamiento, ¿no? El vector desplazamiento, o sea que tiene la misma dirección, sentido contrario, es decir que va a ser módulo de uno por el módulo del otro, le cambio el signo negativo y liquidado el asunto, ¿no? Es decir que tendríamos aquí, si esto es L por un diferencial de θ, tendríamos que el trabajo sería entonces menos B V L diferencial de θ. Negativo porque está disipando. Si esto lo divido todo por... Ahora, ¿con qué coordenada generalizada estoy trabajando? Con diferencial de θ. Es decir, que me quedaría... ¿Sí? Es el cuadrado. ¿Perdón? ¿Aquí? No.
Ah, sí, arriba. Ah, sí, arriba sí. Sí, gracias. Arriba sí, gracias. Pensé que me decías aquí abajo. Gracias, sí. Entonces tendríamos aquí menos... dividido exponencial de tita. B. V. V naturalmente era L tita punto. Por lo tanto tendríamos L cuadrado tita punto. En el numerador estoy calculando el trabajo, dividido por el desplazamiento, entre comillas, asociado a la coordenada generalizada, diferencial de tita, coordenada generalizada tita, y ya está. Entonces ahora lo introduzco en la ecuación de Euler-Lagrange, en la ecuación de Lagrange. Tendría, fijaos, suma de fuerzas igual al cambio en el momento lineal. Estoy pensando en Newton, ¿no? O sea, que la suma de las fuerzas generalizadas tendrá que ser igual al cambio en el momento generalizado con el tiempo. ¿Vale? Si paso lo que corresponde a las fuerzas conservativas con el lagrangiano, lo que me va a quedar fijaos que aquí lo que tengo incluido es las fuerzas que son conservativas. En L tengo U, la energía potencial. O sea que lo único que tenemos, antes teníamos aquí un 0, ahora tenemos una cosa distinta de 0. ¿Cuánto teníamos en esta expresión? Pues L era todo esto, o sea que tendríamos aquí mL cuadrado, tita punto, al derivar con el tiempo tita 2 puntos. Luego teníamos aquí menos, con respecto a tita, que es lo que teníamos aquí, más, o sea, si derivo esto con respecto a tita, me queda menos seno de tita, con un menos me queda un más, o sea, me queda un mgl seno de tita. Igual a, y ahora viene aquí el término este, menos este, pl cuadrado tita punto. ¿Veis? O sea que la diferencia entre tener el rozamiento, esa fuerza, que no puedo incluir dentro del lagrangiano porque no tiene una función de energía potencial asociada, pues es que tengo que calcular cuál es el trabajo, dividir por el desplazamiento infinitesimal para esa coordenada generalizada, eso es lo que me va a dar la fuerza generalizada. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Vuelvo a repetir. ¿Qué he hecho aquí, en este cálculo, para que os deis cuenta? He calculado el trabajo. He dejado libre, claro, en este problema solo tiene un grado de libertad, eso lo reconozco, es que es sencillo. O sea, solo tiene tita libre, no puedo dejar dos. O sea, que ahí veis donde se puede complicar la cosa si tiene 2 grados de libertad. Entonces tenéis que dejar uno fijo, dejar libre el otro, y ver cómo son las fuerzas en las direcciones en las cuales te estás moviendo para cada coordenada generalizada. ¿Me entendéis? Ya digo que esto lo estoy dejando así simple para que tengáis un poco el gusto, vamos, pilléis un poco lo que es el sentido, no es que lo vaya a hacer yo. Otros años yo ni siquiera no introducía nunca el rozamiento, pero bueno, me parece que hay que ir ganando cosas. Bueno, hay que comprobar que no sale lo... O sea, ¿qué he dicho para ti? He dicho, calculo el trabajo, divido por el desplazamiento. Uno dice, anda, si el trabajo era fuerza por desplazamiento, si divido por el desplazamiento, fuerza. Pero ten en cuenta que ahí el desplazamiento que estás metiendo en el denominador no es un desplazamiento lineal, sino es el desplazamiento de la coordenada generalizada. ¿Cómo estás haciéndola variar? ¿Vale? Tú tienes el trabajo, el trabajo es una magnitud física, esa está bien definida. Tú estás calculando un trabajo infinitesimal, en esa dirección en la cual te estás moviendo. Divides por el desplazamiento y ahora dices, ¿qué desplazamiento? El correspondiente a esa coordenada generalizada.
No L diferencial de θ, sino diferencial de θ. Y bueno, ahora sí pasamos todo a un lado, o sea que tendremos ml cuadrado, θ punto, mgl seno de θ más... Bueno, vamos a poner este término entre medias. bl cuadrado θ punto, mgl seno de θ igual a 0. Dividimos por ml cuadrado y nos quedará θ punto, L cuadrado, B dividido por M, θ punto, M se nos va, G, nos queda G dividido por L, L dividido por L cuadrado, seno de θ, igual a 0. Y bueno, sale lo que tenía que salir, claro, si no, habría hecho algo mal. Uno dice, para el péndulo no ve uno mucha ganancia, pero claro, en cuanto se complican los problemas, sí. Sí. ¿Entendéis? Lo que acabo de hacer es simplemente dejar caer cómo tendría uno que introducir, en el caso de que en ese sistema hubiese fuerzas que no podemos incluir dentro de la energía potencial, no son conservativas, por ejemplo, los rozamientos, ¿no?, en el mecanismo. También ahí yo lo estoy considerando, fijaos, imaginaos que tuviese, esto es una barra, ¿no?, fija, una barra rígida, imaginaos que aquí está mal engrasada. Pues entonces nos podrían indicar cómo es el momento que crea ese rozamiento. El momento por el rozamiento, entonces eso lo podríamos incluir también. No tiene una energía potencial, tendríamos que ver cómo es el trabajo, entonces sería el momento por el ángulo que estoy girando. El momento de esa fuerza por rozamiento, por el ángulo, con un signo menos porque naturalmente es disipativo, y ya está. En el fondo es lo que hemos hecho. ¿No? Bueno, pensadlo un poquitín, si tenéis alguna duda me preguntáis, no es... os prometí, vamos a...